Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Nuevamente el retador al título mundial Ian Nepomniachtchi se ha enfrentado con quien parece ser su némesis, su bestia negra. Hablamos del gran maestro francés Maxime Bachier-Lagrave, con quien jugó recientemente en el Rápido Iblis de París, un torneo donde se reúnen algunos de los mejores jugadores del mundo. Pero parece que Nepo no consigue la clave para poder derrotar a Bachier-Lagrave, quien en la mayoría de partidas, aunque el ruso tenga ventaja en cierto momento, termina derrotándolo de forma aplastante. Antes de ver esta interesante partida, como siempre les recuerdo que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar la campanita. Recuerden, esto es gratis para ustedes, pero a mí me ayudarían muchísimo. Con piezas blancas, el gran maestro francés Maxime Bachier-Lagrave inicia la partida con la jugada E4 y con piezas negras el retador al título mundial Ian Nepomniachtchi responde con E6, una defensa francesa. D4, D5, E5 y C5, una variante del avance, por supuesto esto es muy teórico y de hecho nos recuerda aquella partida que jugaron en el torneo de candidatos donde por cierto ganó Bachier-Lagrave. Por aquí se las dejo en una tarjeta. C3, caballo C6, caballo F3, alfil D7, alfil E2, caballo G E7 y ahora aquí el francés juega H4. Una jugada bastante interesante que busca lanzar un ataque rápido por el flanco de rey. Lo más normal aquí, por supuesto, es jugar en roque, rápidamente seguridad del rey y luego seguir con el desarrollo. Pero tras H4, Nepo juega F6, allí una jugada temática de la francesa para golpear ese peón D5. Y H5, esto no le importa a Bachier-Lagrave que quiera atacar por el flanco de rey. Dama B6 y G4, las blancas continúan con su ataque por el flanco de rey, aunque Nepo le esté atacando el centro con bastante fuerza, allí los peones D5 y D4. Caballo G8, Nepomniachtchi quiere sacar su alfil de casillas negras, caballo A3, C por D4, C por D4 y EF por E5, rápidamente cambiando todos los peones del centro. D por E5 y alfil C5. Tras este movimiento las negras parecen estar bastante bien. Y es que fíjense, tienen su dama y su alfil atacando el vulnerable punto F2, que solo es defendido por el rey, y además el peón de E5 de las blancas parece ser un poco débil. Caballo B5 de Bachier-Lagrave y ahora aquí las negras pueden ganar material, pero hay dos formas de hacerlo. Nepo escoge la variante con caballo por E5, pero era parece un poco más interesante alfil por F2 jaque. Tras rey F1 y alfil C5, las negras vuelven para controlar el punto D6 que tal vez quería ser ocupado por el caballo de B5. Pero con la jugada caballo por E5, ahora el francés juega caballo por E5 y tras alfil por B5, ahora en roque, las blancas logran asegurar un poco más su rey y ahora van a tener un buen contrajuego gracias a ese caballito en E5 que parece muy fuerte. Caballo F6, alfil por B5 jaque, dama por B5 y aquí Bachier-Lagrave escoge la jugada G5 que parece muy agresiva ganando espacio pero que técnicamente no era la mejor. Aquí las blancas conseguían muy buen contrajuego con la jugada H6 buscando allí debilitar esa cadena de peones del flanco de rey. Tras G5, Nepo juega caballo E4, jugada con la que mantiene una buena ventaja. Dama G4 del francés, dama B6 defendiendo allí en E6, G6 y ahora Nepo hace una jugada arriesgada que es enroque largo. Parece que el rey se asegura, pero tiene sus riesgos esta jugada. Tal vez era un poco mejor asegurar aquí el flanco de rey con la jugada H6 bloqueando todo e impidiendo algún contrajuego de las blancas, aunque por supuesto todavía la posición está muy interesante. Pero tras enroque largo, Bachier-Lagrave jugó alfil F4. Hay que tener mucho cuidado allí, ya que el alfil en esa diagonal controla la casilla B8 por donde puede huir el rey. H por G6, torre a C1, fíjense que de repente las blancas tienen un buen contrajuego allí, el alfil de C5 está clavado. G por H5, dama G6, torre H F8, alfil F2, torre F6, dama por G7 y ahora en este momento Nepo va a cometer el error decisivo de la partida
Parece que la posición aquí está bastante interesante. Ese peón de F2 de las blancas está muy débil, pero Bachir Lagrave también tiene lo suyo allí con la dama en G7, ese caballo en E5 y el alfil mirando por toda la gran diagonal negra. Pero ahora aquí Nepomniachtchi juega torre por F2, una jugada que parece ser muy buena porque amenaza una descubierta mortal. El problema es que el alfil de C5, como les recuerdo, está clavado. Aquí era un poco mejor tal vez la jugada caballo por F2 y tras rey G2 vuelve el caballo E4 defendiendo el alfil de C5, la torre de F6 y no parece que las blancas allí tengan alguna forma, digamos, directa de ganar. Por ejemplo, si torre por F6, donde parece que ganan material, las negras tienen la poderosa jugada dama por F2 jaque, también ganando la torre de C1, así que no funcionaba esta línea para las blancas. En vez de eso, tras torre por F2, ahora Bachir Lagrave tiene una jugada realmente mortal que es torre por F2, caballo por F2 y caballo de 7. Fíjense qué gran jugada aquí de parte del francés. Se amenaza la dama, se amenaza el alfil y el caballo sencillamente no puede ser capturado. Tras esta jugada, Nepo decide abandonar porque sabe que está perdido. Fíjense que si por ejemplo las negras capturan con torre por D7, ahora simplemente las blancas continúan con dama, F8, jaque, se cae el alfil de C5. Como les dije, el alfil S de H2 es una pieza demasiado poderosa ya que no deja salir al rey por C7 y la partida sencillamente termina. Así que una gran partida aquí de Bachir Lagrave, sobre todo buscando el contrajuego. Se dieron cuenta que Nepo en alguna ocasión tuvo una buena ventaja, pero la posición ciertamente era complicada y no pudo, digamos, imponer esa ventaja. Así que, ¿qué les pareció la partida? ¿Será que algún día Nepo va a poder superar este trauma psicológico contra Bachir Lagrave? Si les gustó el video, por supuesto me pueden apoyar dándole un buen like y sobre todo suscribiéndose al canal, además de activar la campanita para que siempre estén al tanto del contenido que subimos. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.